La disciplina. En la hora en que este hombre flaco y duro, vestido de negro, con una flotante sotana eclesiástica, penetró por la puerta de Cornavin, comienza uno de los experimentos más memorables de todos los tiempos. Un estado con innumerables células vivientes y palpitantes debe transformarse en un mecanismo rígido. Un pueblo, con todos sus sentimientos y pensamientos, ser convertido a un sistema único. Es el primer ensayo de completo gobierno igualitario de todo un pueblo que aquí, dentro de Europa, es emprendido en nombre de una idea. Con una gravedad demoníaca, una magnífica y sistemática reflexión, prosigue Calvino su plan audaz de hacer de Ginebra el primer estado de Dios sobre la tierra. Una red pública sin la terrena grosería, sin corrupción, desorden, vicio ni pecados. La verdadera, la nueva Jerusalén, de la cual debe proceder la salvación de todo el orbe terráqueo. Esta idea única llena desde entonces su vida, y su vida, a su vez, es vivida únicamente en servicio de esta única idea. Tremendamente serio, santamente sincero en este ideólogo de bronce en su sublime utopía, y nunca en el cuarto de siglo de su dictadura espiritual, dudó ni por un momento de que no hacía más que mejorar a los hombres el privarlos, sin consideración alguna, de toda libertad individual. Pues con todas sus exigencias, con su insoportable exceso de exigencias, este piadoso déspota pensaba que no pretendía otra cosa de los hombres, sino que vivieran rectamente, esto es, conforme a la voluntad y las prescripciones de Dios. Esto a primera vista parece en realidad sencillo e incontrovertiblemente claro, pero ¿cómo puede reconocerse esta voluntad de Dios? ¿Dónde hallar sus instrucciones? En el Evangelio, responde Calvino, y solo en el Evangelio. Allí, en ese escrito eternamente vivo, respira y palpita la voluntad y la palabra de Dios. No por casualidad nos fueron conservados los libros sagrados. Expresamente tomó Dios la palabra en su transmisión a fin de que sus mandamientos sean fácilmente reconocibles y tenidos en cuenta por los hombres. Este evangelio existía antes de la Iglesia y se alza por encima de la Iglesia. Y no hay ninguna otra verdad fuera y más allá del escrito santo. Por ello, en un estado verdaderamente cristiano, la palabra bíblica, la parole de Dieu, tiene que ser la única máxima de las costumbres, del pensamiento, de la fe, del derecho y de la vida, pues es el libro de toda sabiduría, de toda justicia y de toda verdad. Al principio y al fin, álzase para Calvino la Biblia. Toda resolución en todos los asuntos se fundamenta en su palabra escrita. Con esta introducción de la sagrada palabra como suprema instancia de toda conducta terrestre, en realidad Calvino no parece hacer más que reproducir literalmente la tan conocida exigencia primitiva de la Reforma. Pero en verdad, da un paso inmenso más allá de la Reforma y se aleja por completo de su círculo originario de ideas. Pues la Reforma había comenzado como un movimiento de libertad espiritual y religioso. Quería poner libremente el Evangelio en las manos de todo hombre. En lugar del Papa de Roma y del Concilio, debía ser la convicción individual lo que diera forma al cristianismo. Esta libertad del cristiano, introducida por Lutero, arrebátasela a Calvino a la persona humana sin escrúpulo alguno, como toda otra forma de libertad espiritual. La palabra del Señor es del todo clara para su propia inteligencia individual. Por lo tanto, exige dictatorialmente que se ponga término a toda futura interpretación
y sutilización de la doctrina divina. Él solo es el llamado a explicarla, inconmovible como las agujas de piedra que ostentan las catedrales. La palabra de la Biblia debe permanecer fuera de todo alcance, a fin de que la iglesia no caiga en vacilaciones. Nada más que el logos espermáticos, la eterna verdad que continúa creándose y transformándose, debe abrirse paso y actuar en adelante, pero de una vez para siempre. Solo será válida en la interpretación determinada por Ginebra. Con esta exigencia de Calvino queda de facto establecida una nueva ortodoxia, una ortodoxia protestante en lugar de la pontificia, y con razón ha sido llamada esta nueva forma de dictadura dogmática una bibliocracia. Pues un único libro es ahora señor y juez en Ginebra. Dios, el legislador, y su ministro Calvino, el único intérprete titular de esta ley. Él es el juez, en el sentido de la Biblia mosaica, y su fuerza se alza incontrovertible por encima de los reyes y de los pueblos. La interpretación bíblica del consistorio determina exclusivamente ahora, en lugar del municipio y del derecho civil, lo que está permitido y lo que es prohibido. Y hay de aquel que ose oponerse a esta coacción en cualquier particularidad, pues será juzgado como rebelde contra Dios todo aquel que se subleve contra la dictadura de los pastores, y será escrito con su sangre en breve plazo el comentario a los escritos santos. Siempre un despotismo dogmático que trae su origen de un movimiento de libertad es más duro y severo contra la idea de libertad que todo poder hereditario. Siempre aquellos que tienen que agradecer su dominio a una revolución son más tarde los menos considerados y los más intolerantes contra toda novedad. Todas las dictaduras comienzan por una idea, pero toda idea solo adquiere forma y color gracias a los hombres que la realizan. Indefectiblemente, la doctrina de Calvino, como creación espiritual, tiene que asemejarse a su creador, y solo se necesita contemplar su semblante para saber con anticipación que aquella tiene que ser más dura, morosa y lúgubre que ninguna anterior exégesis del cristianismo. El rostro de Calvino es como un yermo, como uno de aquellos paisajes de rocas, solitarios y apartados de todo, en cuya muda taciturnidad solo Dios está presente, pero nada humano. Todo lo que hace que la vida habitualmente sea fecunda, plena, alegre, floreciente, cálida y sensual, falta en este desolado semblante de asceta, sin bondad y sin edad. Todo es duro y feo, esquinado o inarmónico en este lúgubre y largo óvalo de rostro. La frente estrecha y severa, bajo la cual llamean como carbones encendidos los dos ojos profundos e insomnes. La nariz, aguda y ganchuda, avanza dominadora entre las mejillas sumidas. La boca delgada, como cortada con un cuchillo, a la que rara vez vio sonreír nadie. Ningún cálido tono de carmín refulge en la piel seca y hundida, de color de ceniza y requemada. Es como si una fiebre interna le hubiera chupado como vampiro la sangre de las mejillas. Tan grises son sus arrugas, tan enfermizas y lívidas, salvo en los pocos segundos en que la cólera las inflama con manchas éticas. En vano trata la bíblica barba de profeta, larga y ondulada en su descenso, cosa que todos sus discípulos y alumnos copian obedientes, y de dar una apariencia de fuerza viril a ese bilioso y amarillo rostro. Pero tampoco esta barba tiene jugosidad alguna ni ninguna plenitud. No baja en crujiente arroyo poderoso a modo de la de Dios Padre,
sino que cae retorcida en una rala trenza, triste matorral brotado en un suelo de rocas. Un ardoroso estático requemado y consumido por su propio espíritu. Ese es el efecto que produce Calvino en las tablas en que está retratado, y se estaría a punto de sentir compasión hacia este hombre excesivamente fatigado, rendido y agotado por su propio incendio. Pero al bajar la vista, producen súbito espanto sus manos, siniestras como las de un avaro. Estas manos enflaquecidas, descarnadas, incoloras, frías y huesudas como garras, capaces de arrapiñarlo todo y que sabían retenerlo furiosas con sus tercas y ávidas articulaciones. No puede pensarse que jamás estos dedos, solo de hueso, hayan jugado tiernamente con una flor ni acariciado el cálido cuerpo de una mujer, o que se hayan tendido hacia un amigo cordial y alegremente. Son las manos de un ser despiadado, y solo gracias a ellas se adivina la grande y cruel energía de dominio y posesión que durante toda su vida brotó de Calvino. ¡Qué cara sin luz, sin alegría! ¡Qué solitario y repulsivo semblante el de Calvino! Es comprensible que nadie desee tener colgado en la pared de su cuarto el retrato de este despiadado exigente y reclamador. El aliento le saldría a uno fríamente de la boca si sintiera sin cesar sobre su actividad diaria la mirada vigilante y acechadora del más entristecedor de todos los hombres. Mejor que por nadie podemos imaginarnos a Calvino pintado por Zurbarán, según su fanática manera española, tal como representó a ascetas y anacoretas. Oscuridad sobre oscuridad, apartamiento del mundo, residencia en cuevas, el libro ante los ojos, siempre el libro, y en todo caso una calavera o la cruz como único símbolo de una vida eclesiástico-espiritual. Y toda en torno una fría, negra e inaccesible soledad. Pues este ámbito de respeto entre su persona y la humana accesibilidad congeló a Calvino a lo largo de toda su vida. Desde su más temprana juventud, vistióse de idéntico despiadado color negro. Negro el birrete sobre la reducida frente, mitad capilla de monje, mitad capacete de soldado. Negras las amplias vestiduras con pliegues que caen hasta los zapatos, vestimenta de juez para castigar incesantemente a los hombres, vestimenta de médico que tiene que curar eternamente sus pecados y llagas. Negro, siempre el color de la gravedad, de la muerte y de la inflexibilidad. Apenas Calvino apareció alguna vez vestido de otro modo, sino con el símbolo de su cargo, pues solo como siervo de Dios, solo con los hábitos del deber, quería dejarse ver y temer de los otros, no hacerse amar como ser humano y como hermano. Pero si es duro contra el mundo, también lo es contra sí mismo. Durante toda una vida mantuvo bajo su disciplina a su propio cuerpo, no concediéndole a lo corporal más que la más mínima ración de alimento y reposo, por razón de lo espiritual. 3 horas, 4 horas, cuando más, de sueño por la noche, una única y frugal comida en todo el día y esta tomada rápidamente al lado del abierto libro. Pero jamás un paseo, jamás un juego, una alegría, un descanso y ante todo jamás una verdadera diversión. En resumidas cuentas, Calvino, en su fanático sometimiento a lo espiritual, estuvo siempre actuando, pensando, escribiendo, trabajando, pero jamás vivió ni una sola hora para sí mismo. Esta absoluta carencia de sensualidad, junto con su eterna falta de juventud, es el rasgo más característico de la persona de Calvino. No es milagro que también haya sido el más peligroso para su doctrina, pues mientras los otros reformadores creen servir a Dios del modo más fiel si toman agradecidos de sus manos todos los dones de la vida,
mientras los otros, como seres humanos fundamentalmente sanos y normales, disfrutan de su salud y de los goces que ella da. Mientras Zwinglio, ya en su primer cargo parroquial, deja tras sí un hijo ilegítimo y Lutero, cierta vez riéndose, estampa esta frase: si la señora no quiere, lo hace la criada. Mientras los otros beben y banquetean y bromean, en Calvino todo lo sensual está plenamente reprimido, o solo existen de ello huellas sombrías. Como fanático intelectualista, vive por completo de la palabra y del espíritu. Solo la claridad lógica es para él la verdad. Solo comprende y soporta lo ordenado, jamás lo extraordinario. De nada embriagador, ni del vino, ni de la mujer, ni del arte, de ninguno de los dones de Dios a la tierra, ha exigido o recibido jamás placer alguno este abstinente fanático. La única vez que para prestar obediencia al mandato de la Biblia se acerca al matrimonio, no lo hace por amor ni por pasión, sino, como lo dice él mismo, para poder pertenecer más al trabajo. En lugar de buscarla por sí mismo, comisiona a Calvino a sus amigos para que le elijan una esposa conveniente. Y a poco más, el gruñón enemigo de los sentidos habría caído, de ese modo, en poder de una moza licenciosa. Por último, aquel desilusionado se casa con la viuda de un anabaptista convertido por él, pero le está negado por el destino el ser feliz o hacer feliz a alguien. El único hijo que su mujer le trae al mundo es incapaz de vivir. Fallece al cabo de pocos días, y cuando poco después su mujer lo deja viudo, con ello ha terminado el hombre de 36 años, no solo con lo matrimonial, sino también con todo lo femenino. Hasta su muerte, por lo tanto todavía a lo largo de 20 años de la mejor edad viril, este asceta voluntario, consagrado exclusivamente a lo espiritual, a lo eclesiástico, a la doctrina, no vuelve jamás a tocar a ninguna otra mujer. Pero el cuerpo de un ser humano, lo mismo que el espíritu, tiene sus exigencias de desenvolvimiento y quien le hace violencia pecha cruelmente con ello. Cada órgano de su ser terrenal anhela instintivamente realizar por completo el sentido que quiso imponerle la naturaleza. La sangre quiere a veces circular salvajemente, el corazón martillar con ardor, los pulmones lanzar gritos de alegría, los músculos agitarse, la simiente ser prodigada. Y en quien con su intelecto de modo permanente retiene esta voluntad vital y se le opone, los órganos de su cuerpo acaban por encabritarse contra él. Espantosa es la venganza que el cuerpo de Calvino tomó de su domador, para mostrar su existencia a la asceta que los trataba como si no existieran. Sus nervios inventaron infatigables tormentos contra su déspota, y acaso pocos hombres espirituales hayan sufrido jamás, tanto como Calvino, durante toda su vida, bajo la sedición de su constitución orgánica. Un achaque sucede al otro en serie ininterrumpida. Casi cada carta de Calvino anuncia un nuevo y pérfido ataque de una nueva sorprendente enfermedad. Ya son jaquecas y lo obligan a permanecer en el lecho durante días enteros. Ya otra vez dolores de estómago, dolores de cabeza, hemorroides, cólicos, enfriamientos, ataques de nervios y hemorragias, litiasis biliar y carbunco. Ya fiebres intermitentes, ya escalofríos, reumatismo y dolores a la vejiga. Constantemente tienen los médicos que vigilar su persona, pues no hay órgano alguno en este cuerpo delicado y quebradizo que no le envíe maliciosamente sufrimiento y desorden. Y balbuceando escribe cierta vez Calvino: mi salud es análoga a una muerte constante. Pero este hombre eligió como lema la frase per mediam
desperationem prorrumpere convenit. Irrumpir con acrecida fuerza de lo profundo de la desesperación. La demoníaca energía espiritual de este hombre no se deja arrebatar ni una única hora de trabajo. Permanentemente perturbado por su cuerpo, siempre vuelve a oponerle Calvino la sobrevoluntad del espíritu. Si durante la fiebre no es capaz de arrastrarse hasta el púlpito, se hace llevar a la iglesia en una litera para predicar en ella. Si tiene que dejar de asistir a las sesiones del consejo, las personas del municipio se reúnen en su casa para deliberar. Si yace en el lecho temblando de fiebre, cargado con 4 o 5 mantas de abrigo y el helado cuerpo sacudido de escalofríos, se sientan junto a él 2 o 3 famuli, a quienes dicta alternativamente. Si se traslada a pasar el día a la inmediata casa de campo de un amigo para respirar allí el aire libre, le acompañan los secretarios en el coche y apenas allí llegado, los mensajeros van y vienen a galope a la ciudad. Y otra vez empuña la pluma, otra vez comienza el trabajo. Imposible es imaginarse a Calvino sino en actividad. Este demonio de la diligencia trabajó realmente sin descanso alguno durante todo el tiempo de su vida. Todavía duerme en las casas, todavía no ha despertado la mañana y ya está encendida en Arrue des Chanoines, la lámpara colgante sobre su mesa de trabajo, y otra vez hasta medianoche, cuando hace ya mucho tiempo que todo el mundo se ha ido a reposar, vuelve siempre a brillar la misma eterna luz en su ventana. Es incomprensible la labor que rendía su asiduidad. Podría creerse que trabajaba al mismo tiempo con 4 o 5 cerebros, pues en realidad este enfermo permanente realizó al mismo tiempo los trabajos diversos de 4 o 5 profesiones. El cargo que en realidad le había sido asignado de pastor de la iglesia de San Pedro, solo es un empleo entre los muchos empleos que sucesivamente va asumiendo su histérico afán de poder. Y aunque los sermones que pronunció en esa iglesia llenan ya ellos solos todo un armario de volúmenes impresos, y había un copista que ganaba su vida únicamente con copiarlos, esta predicación no constituye más que una pequeña parte de su obra total. Como presidente del consistorio, que sin él no adoptaba resolución alguna, como autor de innumerables libros teológicos y polémicos, como traductor de la Biblia, como creador de la universidad e iniciador del seminario de teología, como permanente consejero del Consejo de la Ciudad, como general político de la Guerra de la Fe, como supremo diplomático y organizador del protestantismo, este ministro de la Santa Palabra gobierna y dirige en propia persona todos los ministerios de su Estado teocrático. Vigila los informes de los pastores de Francia, Escocia, Inglaterra y Holanda. Dirige la propaganda extranjera. Crea, por medio de impresores y buhoneros, un servicio secreto que se extiende sobre todos los países. Discute con los otros jefes protestantes, negocia con los príncipes y diplomáticos. Diariamente, casi a cada hora, le llegan visitas del extranjero. Ningún estudiante, ningún teólogo joven pasa de viaje por Ginebra sin pedirle consejo o rendirle su reverencia. Su vivienda es como una casa de postas y un permanente centro de información de todos los asuntos de Estado y particulares. Suspirando escribe una vez que no puede acordarse de haber dispuesto durante 2 horas seguidas del tiempo que necesita para su cargo sin haber sido perturbado. De los países más remotos, de Hungría y de Polonia, le llegan a diario cartas de sus gentes de confianza, pero al mismo tiempo lo solicita también la cura de almas, el aconsejar personalmente a las innumerables personas que se dirigen a él, buscando auxilio. Ya es
un emigrante que quiere establecerse allí y traer a su familia. Calvino junta dinero, le busca alojamiento y medios de vivir. Aquí se trata de uno que quiere casarse, allí de otro que quiere disolver su matrimonio. Ambos caminos llevan hacia Calvino, pues ningún acto eclesiástico se realiza en Ginebra sin su aprobación y su consejo. Pero si este goce autocrático se limitara solo a su propio imperio, a los asuntos eclesiásticos, mas para un Calvino no hay ningún límite a su poder, pues como teócrata quiere saber que todo lo terreno está sometido a lo divino y espiritual. Pesadamente asienta su dura mano sobre todos los asuntos de la ciudad. Apenas hay día en el que en los protocolos del Consejo no se encuentre esta observación. Acerca de esto hay que preguntar a Maitre Calvin. De nada prescinde, nada deja de vigilar esta mirada permanentemente despierta, y habría que admirar como un milagro este cerebro sin cesar activo si tal ascetismo del espíritu no significara al mismo tiempo un peligro inmenso. Pues quien de modo tan completo aniquila en su persona todo goce de la vida, goza cosa que en él se realiza por libre voluntad, quiere hacer de este aniquilamiento la luz y norma para el vivir de los otros, e intenta forzar de modo contranatural a su prójimo a lo que en él mismo es cosa natural. Siempre, por ejemplo, Robespierre, el asceta es el tipo más peligroso de déspota. Quien no vive por sí mismo, plena y alegremente en lo humano, quien no tiene nada que perdonarse a sí propio, no será nunca indulgente con los demás hombres. Pero la disciplina y una despiadada severidad son los auténticos fundamentos del edificio doctrinal calvinista. Según la concepción de Calvino, en modo alguno tiene derecho el hombre a ir por nuestro mundo con mirada sinceramente elevada y con clara conciencia, sino que tiene que perseverar permanentemente en el temor del Señor, aplastado en un humillante sentimiento de agobio por su irremediable insuficiencia. Desde su comienzo, la puritana moral de Calvino establece el concepto de que el alegre e ingenuo goce es igual al pecado, y todo lo que presta una forma ornada y ardiente a nuestra existencia terrena, todo lo que quiere poner en tensión, elevar, redimir y levantar dichosamente nuestra alma, en primer término, por lo tanto, la sensualidad, es prohibido como algo vano y enojosamente superfino. Hasta en el imperio religioso, que desde toda la eternidad vino siempre unido a lo místico y a las artes culturales, imprime Calvino su propia objetividad ideológica. Sin excepción, deja a un lado en la iglesia y los ritos todo lo que entretenga a los sentidos, lo que pueda ablandar la sensibilidad y acallar vagamente la conciencia. Pues no con un alma excitada por el arte debe acercarse a lo divino el verdadero creyente, no envuelto en dulces vapores de incienso, no fascinado por la música ni seducido por la belleza de pinturas y esculturas, en apariencia devotas, pero que en realidad son pecaminosas. Solo en la claridad está la verdad, la certidumbre, solo en la inteligible palabra de Dios. Fuera, pues, de la iglesia, todas las idolatrías de cuadros y de estatuas. Fuera los polícromos ornamentos, fuera los libros de misa y los tabernáculos de la mesa del Señor. Dios no necesita ningún esplendor. Fuera todas las disolutas embriagueces del alma, fuera la música, fuera los sones del órgano durante el oficio divino. Hasta las campanas de la iglesia tienen desde entonces en Ginebra que guardar silencio. Al auténtico creyente no debe serle recordado su deber por un muerto bronce. La piedad no se conserva con exterioridades ni con sacrificios y gastos,
solo con obediencia interna. Fuera, pues, las altas dignidades y todas las ceremonias de la iglesia, fuera todos los símbolos y ritos, que desaparezcan de una vez por todas las solemnidades y fiestas. De una sola plumada borra Calvino los días de fiesta del calendario, exceptuando las fiestas de Pascua y Navidades, celebradas ya en las catacumbas romanas. Son suprimidos todos los días de los santos, prohibidos los usos de antiguos familiares. El Dios de Calvino no quiere ser celebrado y ni siquiera ser amado, sino solo ser siempre temido. Es engreimiento el que el ser humano intente abrirse paso hasta él con éxtasis y exaltación, en lugar de servirle desde lejos con un decoroso temor. Pues este es el más profundo sentido del cambio de valores calvinista, para levantar lo más alto posible lo divino sobre el mundo. Rebaja Calvino lo terreno hasta un punto inconmensurablemente profundo, para proporcionar a la idea de Dios la más perfecta dignidad. Descalifica y degrada la idea del hombre. Jamás este reformador misantrópico fue capaz de ver en la humanidad algo más que un atajo de pecadores sin salvación ni disciplina, y con una crueldad y espanto monacales sintió enojo durante toda su vida contra las 1000 deliciosas e inagotables fuentes de donde se derrama el placer en nuestro mundo. ¡Qué incomprensible decreto de Dios!, vuelve siempre a balbucear Calvino. El haber creado a sus criaturas con tantas imperfecciones e inmoralidad, inclinadas al vicio de modo permanente, incapaces de reconocer lo divino, impacientes de perderse en el pecado. Apodérase de él un escalofrío cada vez que contempla a su prójimo. ¿Y acaso jamás un gran fundador religioso haya rebajado en su dignidad a los hombres de modo tan profundo y despiadado? Llámalos vete, indoptable et feroce, y une ordure, aún más enojado, y literalmente escribe en su Institution Chrétienne, y dice: si se considera al hombre únicamente según sus dones naturales, no se encuentra en él, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, ni la menor huella de bondad. Todo lo que hay en él, que aún puede ser un poco digno de alabanza, procede de la bondad de Dios. Toda nuestra justicia es injusticia, nuestros méritos basura, nuestra fama vergüenza. Y las mejores cosas que se originan de nosotros están siempre inficionadas y llenas de vicios por la impureza de la carne y mezcladas con suciedad. Quien en sentido filosófico considera al hombre como tal fracasada y malograda hechura de Dios, es natural que como teólogo y político no conceda jamás que Dios haya otorgado a tal monstruo ni la más mínima especie de libertad o de independencia. Despiadadamente, por lo tanto, tiene que ser gobernada y administrada una criatura tan corrompida y dañada por su concupiscencia vital, pues si se abandona al hombre a sí mismo, su alma solo es capaz de lo malo. De una vez para siempre tiene que serle roto el espinazo a la pretensión del hijo de Adán de poseer alguna especie de derecho a establecer sus relaciones con Dios y con el mundo terreno conforme a su personalidad. Y cuanto más duramente se le quebrante su propia voluntad, cuanto más se subordine y castiga al hombre, tanto mejor para él. En ningún caso libertad alguna, pues el hombre siempre ha de emplearla para el mal. Solo rebajarlo con violencia ante la magnitud de Dios, solo desengañarlo de su engreimiento e intimidarlo hasta que sin contradicción venga a incluirse en el rebaño piadoso y obediente, hasta que todo lo extraordinario se haya disuelto sin dejar huella en el orden general, el individuo en la masa.
Para esta draconiana desposesión de la personalidad, para este vandálico saqueo del individuo en favor de la comunidad, establece Calvino un método especial: la célebre disciplina, la disciplina eclesiástica. Y apenas nunca, hasta nuestros días, fue impuesta a la humanidad una rienda más dura para su refrenamiento. Desde el primer instante, este organizador genial encierra a su rebaño, a su comunidad, dentro de un redil de alambres de espino, las llamadas ordenanzas, y establece al mismo tiempo un cargo especial para vigilar la ejecución de su terrorismo de las costumbres, el consistorio, cuya función primera es definida de modo altamente ambiguo, diciendo que tiene que vigilar a la comunidad a fin de que Dios sea venerado con pureza. Pero solo en apariencia se limita la esfera de la influencia de esta inspección a la vida religiosa, pues mediante el perfecto encadenamiento de lo mundano con lo trascendental en la concepción totalitaria del estado de Calvino, desde entonces hasta lo más privado de las manifestaciones de la vida, caen bajo la inspección de la autoridad. Expresamente figura entre las atribuciones del consistorio prescribir a los anciens que presten atención a la vida de cada cual. Nada debe escapar a su observación, y no solo vigilar las palabras que se dicen, sino también las opiniones e ideas. Naturalmente que desde el día en que es impuesto en Ginebra este control universal, no existe ya vida privada. De un solo salto, Calvino fue más allá que la Inquisición católica, la cual solo procedía siempre en virtud de avisos y denuncias de sus espías y vigilantes. En Ginebra, sin embargo, conforme con el sistema de concepción universal de Calvino, de que cada hombre está inclinado siempre al mal, cada cual es considerado previamente como sospechoso de pecado y tiene que someterse a vigilancia. Desde el regreso de Calvino, todas las casas tienen de pronto abiertas sus puertas y todas las paredes se han hecho súbitamente de cristal. A cada momento, de día y de noche, puede llamar rudamente al aldabón de la puerta y presentarse para una visitación un miembro de la policía eclesiástica, sin que al ciudadano le quepa en modo alguno defenderse de ello. El más rico como el más pobre, el mayor como el menor, tienen que someterse, siquiera una vez al mes, a que le pidan amplias cuentas estos profesionales husmeadores de las costumbres. Durante horas enteras, pues se dispone en las ordenanzas: hay que tomarse bastante tiempo para realizar con calma esta investigación. Los varones de canos cabellos, respetables, llenos de experiencia, tienen que dejarse examinar como niños de la escuela para ver si saben bien de memoria las plegarias y por qué dejaron, quizás, de asistir a una predicación de Calvino. Pero con esta catequización y moralización no está de ningún modo terminada la visita, pues en todo se inmiscuye esta checa moral. Manosea los vestidos de las mujeres para ver si son demasiados largos o demasiados cortos, si tienen excesivos adornos o un corte peligroso. Reconoce los cabellos, por si el peinado no se alza de un modo demasiado artificioso, y cuenta los anillos en los dedos y los zapatos en el armario. Del tocador pasan a la mesa en la cocina, por si con alguna sopilla o un trozo de fiambre se ha transgredido el único manjar permitido, o si en cualquier parte están ocultas golosinas o mermeladas. Y la piadosa policía continúa su peregrinación por la casa. Registra la alacena de los libros para ver si encuentra allí cualquier volumen sin el ilustre sello de censura del consistorio.
Revuelve los anaqueles por si se oculta allí alguna sagrada imagen o un rosario. Los sirvientes son interrogados acerca de sus amos y los hijos de sus padres. Al mismo tiempo, la policía escucha por las calles. No vaya a ser que alguien cante en algún sitio una canción profana, o ejecute música, o acaso llegue hasta abandonarse al demonio del vicio de la jovialidad. Pues desde entonces se mantiene en Ginebra una permanente batida contra toda forma de diversión, contra toda paillardice. Y ¡ay! Del ciudadano que se deja atrapar cuando después del trabajo quiera ir a la taberna en demanda de un sorbo de vino o encuentre satisfacción jugando a los dados o a las cartas. Día tras día se desarrollan los episodios de esta casa del hombre. Y hasta los domingos no se dan reposo alguno los espías de las costumbres. Entonces son recorridas de nuevo todas las calles y se llama de puerta en puerta para comprobar si no hay algún perezoso o indolente que haya preferido quedarse en la cama en vez de ir a edificarse con la predicación del señor Calvino. En la iglesia, mientras tanto, están ya a su vez preparados otros acechadores para denunciar a todo aquel que entra demasiado tarde en la casa de Dios o quiera abandonarla antes de tiempo. Omnipresentes e infatigables trabajan estos protectores oficiales de las buenas costumbres. Por la noche recorren las oscuras arboledas de la ribera del Ródano por si hay alguna pareja pecadora que quiera entregarse allí a minúsculas ternuras. En las posadas registran los lechos y baúles de los forasteros. Abren todas las cartas que llegan a Ginebra o que parten de la ciudad. Y la bien organizada vigilancia del consistorio alcanza a mucho más allá de las murallas urbanas. En las diligencias, en los botes, en los navíos, en los mercados extranjeros y en las posadas de los territorios vecinos, en todas partes se encuentran sus espías a sueldo. Cada palabra que cualquier descontento haya dicho en Lyon o París es infaliblemente comunicada. Pero lo que hace aún más insoportable esta vigilancia, ya en sí insoportable, es que a aquellos acechadores oficiales y pagados se les unen bien pronto otros innumerables que no han sido llamados a realizar tal función. Pues en todas partes donde un Estado mantiene en el terror a sus ciudadanos, florece la repugnante planta de la delación voluntaria. Donde se permita en principio y hasta se desee que sean hechas denuncias, siempre habrá hombres, por lo demás honrados, que por obra del miedo se conviertan en denunciantes, solo para apartar de sí la sospecha de haber delinquido contra el honor de Dios. Vitupera y acecha cada ciudadano a sus conciudadanos. El celo de Iapaura, el celo del miedo, corre aún con mayor impaciencia que todo denunciador oficial, y al cabo de algunos años habría podido en realidad el consistorio interrumpir toda vigilancia, pues todos los ciudadanos se han convertido en soplones voluntarios. Día y noche fluye la turbia marea de las denuncias y mantiene en rodar permanente el molino de la Inquisición eclesiástica. Pero ¿cómo sentirse seguro bajo este constante terrorismo de las costumbres, de no ser culpable de ninguna transgresión a los mandamientos de Dios? Ya que en realidad está prohibido por Calvino todo lo que hace la vida alegre y merecedora de ser vivida. Prohibido está el teatro, los recreos, las fiestas del pueblo, el baile y el juego en todas sus formas. Hasta un deporte tan inocente como el patinar provoca el bilioso disfavor de Calvino. Prohibido está todo traje que no sea el más austero y casi monacal. Prohibido, por lo tanto, a los sastres ejecutar ningún cambio en la hechura de la ropa sin permiso de la autoridad.
Prohibido a las muchachas llevar vestidos de seda antes de la edad de 15 años y después de esa edad llevar trajes de terciopelo. Prohibida la ropa con bordados de oro y plata, las trencillas de oro, los botones y broches, como en general todo empleo de oro y uso de joyas. Prohibido a los hombres llevar largos los cabellos, separados por una raya en lo alto de la cabeza, y a las mujeres todo peinado alto y todo rizado. Prohibido los encajes, guantes, escarolados y zapatos acuchillados. Prohibido utilizar las sillas de manos y los voitures roulantes. Prohibidas las fiestas de familia de más de 20 personas. Prohibido los bautizos y desposorios, servir más de un número determinado de platos y ninguna golosina, como por ejemplo frutas confitadas. Prohibido beber otro vino que no sea el tinto del país, prohibido el brindar, prohibido el comer caza, volatería y pasteles. Prohibido los casados con ocasión de su matrimonio o 6 meses después hacerse ningún presente. Prohibido, naturalmente, todo comercio extramatrimonial. Hasta para los desposados no hay indulgencia alguna. Prohibido al natural del país el entrar en ninguna posada. Prohibido al posadero suministrar manjares y bebida a un forastero antes de que haya hecho su oración. Y fuera de esto, imponerle severamente el deber de ser espía de sus huéspedes, prestando atención diligente a toda palabra o conducta sospechosa. Prohibido mandar imprimir un libro sin permiso. Prohibido escribir para el extranjero. El arte, en todas sus formas, es vigilado del modo más severo. Prohibidas las imágenes de santos y esculturas. Hasta el cantar piadosamente los salmos disponen las ordenanzas que se preste cuidadosa atención a que el interés no se dirija a la melodía, sino al espíritu y sentidos de las palabras. Pues solo con palabras vivientes debe Dios ser alabado. Ni siquiera la libre elección del nombre que ha de ser impuesto en el bautizo a sus hijos le es ya permitido a los ciudadanos, libres en otro tiempo. Son prohibidos nombres desde hace siglos familiares, como Claudio, Amadeo, porque no están en la Biblia, y por el contrario se obliga a imponer nombres bíblicos como Isaac y Adán. Prohibido el rezar el Padre Nuestro en latín. Prohibido el dejar de trabajar en los días de fiesta de Pascua y Navidades. Prohibido todo lo que interrumpe festivamente la gris sobriedad de la existencia. Prohibida, naturalmente, toda sombra y apariencia de libertad espiritual en la palabra impresa o hablada. Y prohibida, como crimen capital de todos los crímenes, toda crítica de la dictadura de Calvino. Expresamente, entre toques de trompetas, se advierte que no se hable de los asuntos públicos más que en presencia del Consejo. Prohibido, 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 con un ritmo espantoso. Y lleno de asombro pregunta uno, ¿qué es lo que les está todavía permitido a los ciudadanos de Ginebra al cabo de tantas prohibiciones? No mucho. Les está permitido vivir y morirse, trabajar, obedecer e ir a la iglesia. O mejor dicho, esto último no solo les es permitido, sino que les es ordenado bajo severas penas. Pues ¡ay! Del ciudadano que no cuide de oír las predicaciones de su parroquia, 2 sermones los domingos, 3 en 3 semanas y la clase de edificación para los niños. Ni siquiera en el día de fiesta se afloja el yugo de la coacción. Despiadadamente gira el círculo del deber, siempre del deber. Después del más duro servicio para ganar el pan cotidiano, el servicio divino, la semana para el trabajo y el domingo para la iglesia. Así, y sólo así, puede ser muerto Satán en cada hombre, y a la verdad, también toda libertad y alegría del vivir quedan muertas con ello.
Pero ¿cómo es posible preguntarse con asombro que una ciudad republicana que había vivido a lo largo de decenios en la libertad helvética soportara tal dictadura a lo Savonarola? ¿Cómo que un pueblo alegre hasta entonces con carácter meridional permitiera semejante agarrotamiento de su dicha de vivir? ¿Cómo fue capaz un único asceta intelectual de marchitar de modo tan completo el goce de existir de miles y miles de seres humanos? El secreto de Calvino no es cosa nueva, sino solo el eterno y antiguo procedimiento de todas las dictaduras, el terror. Que no se deje engañar nadie. Una fuerza a la que no hay nada que la haga retroceder con espanto y que se mofa de todo sentimiento humanitario como de una debilidad. Es una fuerza monstruosa, un terrorismo de Estado, ideado sistemática y despóticamente practicado, paraliza la voluntad del individuo y desata y socava toda comunidad. Lo mismo que un mal conmutivo va devorando las almas, y este es su último secreto. Bien pronto la cobardía general se trueca en auxiliar y encubridora suya, pues como cada cual se siente acechado, acecha a su vez a los otros, y los más acobardados pronto van más allá por miedo hasta de las mismas órdenes y prohibiciones de su tirano. Un régimen de terror bien organizado es capaz siempre de realizar milagros. Y cuando se trata de su autoridad, jamás vacila Calvino en volver a hacer que sea verdadero este prodigio. En rigor implacable. Apenas excedió ningún otro tirano espiritual y no disculpa su dureza el que, como todas las otras cualidades de Calvino, fuera esta en realidad producto de su ideología. Cierto que personalmente este hombre espiritual, este hombre nervioso, este intelectual, tuvo el más extremado horror ante la sangre y fue incapaz, según él mismo confiesa, de soportar la crueldad. Y jamás estuvo en situación de asistir ni a uno solo de los actos de martirio y a quemas en la hoguera que se realizaban en Ginebra. Pero, de una vez para siempre, hay que decir que esta es la culpa peor del teórico, el cual no posee la resistencia de nervios necesaria para presenciar una sola ejecución, ni mucho menos para ejecutarla por sí mismo. De nuevo, el tipo de Robespierre, y sin embargo, ordena, sin reflexionar, centenares de tales condenas, tan pronto como se siente cubierto por su idea, su teoría o su sistema. Ser duro y despiadado contra todo pecador, considerábalo Calvino como el mandamiento capital de su sistema, y el llevar esto a la práctica sin omitir detalle, también a consecuencia de su concepción trascendental del universo, es para él como un servicio que le ha sido impuesto por Dios. De este modo tiene por deber suyo conducirse despiadadamente con su propia naturaleza, endurecerse para la crueldad con sistemática disciplina. Se ejercita en ser riguroso como en un arte elevado. Me ejercito en mi severidad para combatir el vicio general. A la verdad, esta humana voluntad de bronce tuvo un éxito espantosamente completo en su autodisciplinación para la falta de bondad. Confiesa abiertamente que preferiría ver que sufriera castigo un inocente que no el que un solo culpable quedara sustraído a la justicia divina. Y una vez, como una de las muchas ejecuciones por torpeza del verdugo, se prolongara hasta convertirse en una involuntaria tortura. Le escribió a Farel, Calvino, disculpándolo. Cierto
que no ha sucedido sin especial voluntad de Dios es que el condenado tuviera que sufrir tal prolongación de su tormento. Mejor es ser demasiado duro que demasiado blando cuando se trata de la honra de Dios. Era el argumento favorito de Calvino. Solo por medio de un permanente castigo puede llegar a originarse una humanidad moral. No es difícil imaginarse lo criminal que tiene que resultar esta tesis al ser puesta por obra en un mundo aún medieval. Ya en los primeros 5 años de la soberanía de Calvino fueron ahorcadas 13 personas en aquella ciudad relativamente pequeña, 10 decapitadas, 35 quemadas, aparte de 76 seres humanos expulsados de su casa y residencia y de los muchos no contados que a tiempo bastante huyeron ante el terror. Bien pronto, están tan repletas todas las cárceles en la Nueva Jerusalén que el carcelero tiene que comunicar a la municipalidad que en adelante no puede seguir haciéndose cargo de más prisioneros. Tan espantosos martirios son empleados, no solo después de una sentencia, sino también a causa de simples sospechas, que los acusados prefieren darse muerte a ser arrastrados a la cámara del tormento. Por último, el Consejo tiene que disponer que los prisioneros estén día y noche presos con esposas para impedir acaecimientos de esta especie, pero nunca se oye ni una sola palabra de Calvino para suprimir semejantes crueldades. Es espantoso el precio que paga la ciudad por el orden y la disciplina, pues jamás conoció Ginebra tantas sentencias de muerte, tantos castigos, tormentos y destierros como desde que, en el nombre de Dios, domina Calvino. Con razón, dice Balzac, que el terror religioso de Calvino es aún más estremecedor que la orgía de sangre de la Revolución Francesa. La furiosa intolerancia religiosa de Calvino era moralmente más cerrada y menos piadosa que la intolerancia política de Robespierre. Y si le hubiera sido dado un círculo de acción más dilatado que Ginebra, Calvino habría derramado todavía más sangre que el espantoso apóstol de la igualdad política. No obstante, no solo son estas bárbaras sentencias de muerte el instrumento con el que Calvino quebrantó el sentimiento de libertad de los ginebrinos. La verdadera labor de reblandecimiento colectivo la realizaban las sistemáticas vejaciones y las intimidaciones diarias. A primera vista parece quizá ridículo en qué menudencias fue a meterse la disciplina de Calvino, pero no debe despreciarse la psicología de este método. Intencionalmente teje Calvino de modo tan estrecho y menudo las mallas de la red de prohibiciones que en realidad es imposible desligarse a su través y quedar en libertad. De intento, acumula las prohibiciones sobre pequeñeces y menudencias, a fin de que cada cual se sienta ininterrumpidamente culpable y se origine una permanente situación de miedo ante la autoridad todopoderosa y sabedora de todo. Pues cuantos más cepos, a derecha e izquierda, se le pongan al hombre en su diario camino, tanto más difícil será para él recorrerlo libre y erguido, y pronto es imposible en Ginebra sentirse seguro de que el consistorio no declare como pecaminoso cada despreocupada expiración de aire. Basta hojear la lista de los protocolos del Consejo para comprender el refinamiento de este método de intimidación. Un ciudadano sonrió durante un bautizo. 3 días de prisión. Otro, fatigado por el calor estival, se durmió durante el sermón. Cárcel. Unos trabajadores comieron pasteles al almuerzo. 3 días a pan y agua. 2 ciudadanos jugaron a los bolos. Cárcel. Otros 2 jugaron a los dados un cuartillo de vino. Cárcel.
Un hombre se atrevió a imponer a su hijo en el bautizo el nombre de Abraham. Cárcel. Un violinista ciego tocó para que se bailara. Destierro de la ciudad. Un hombre alabó la traducción de la Biblia de Castellón. Destierro. Una muchacha fue sorprendida patinando. Una mujer se arrojó sobre la tumba de su esposo. Un ciudadano ofreció a su vecino durante el oficio divino una pulgarada de tabaco. Citación ante el consistorio, amonestación y penitencia. Y así, siempre, y siempre, sin término y sin pausa. Gentes de buen humor, el día de Reyes, introdujeron un haba en la torta. 24 horas a pan y agua. Un ciudadano dijo Monsieur Calvino en vez de Maitre Calvino. Algunos aldeanos, según antiquísima costumbre, hablaron de sus asuntos al salir de la iglesia. Cárcel, cárcel, cárcel. Un hombre jugó a las cartas. Es expuesto en la picota, con los naipes en torno al cuello. Otro cantó petulantemente por la calle. Se le indica que cante fuera, es decir, se le destierra de la ciudad. 2 barqueros tuvieron una pendencia sin que nadie fuera muerto en ella, condenados a la última pena. 3 muchachos menores que cometieron indecencias entre ellos son sentenciados primero al fuego. Después, indultados. Tienen que estar en público ante la ardiente hoguera. Del modo más furioso, naturalmente, es castigado todo ataque contra la infalibilidad política y eclesiástica de Calvino. Un hombre que habló en público contra la doctrina de la predestinación de Calvino es agotado en todos los cruces de calles de la ciudad hasta que emane sangre y después desterrado. A un impresor de libros que, estando ebrio, insultó a Calvino, le es atravesada la lengua con un hierro candente antes de que se le expulse de la ciudad. Jacques Gruet, solo porque calificó de hipócrita a Calvino, es atormentado y ajusticiado. Cada delito, hasta los más nimios, son además cuidadosamente anotados en las actas de la ciudad, de modo que la vida privada de cada uno de los ciudadanos es mantenida en perpetua evidencia. La policía de costumbres de Calvino, al igual de lo que hace él mismo, no conoce ni el perdón ni el olvido. Es inevitable que tal terrorismo eternamente despierto tenga que acabar por quebrantar la dignidad interna y la energía, tanto de los individuos como de las masas. Si en la vida de un Estado cada ciudadano tiene que estar incesantemente dispuesto a ser interrogado, sometido a indagaciones y sentenciado, cuando sabe que de modo permanente hay unos invisibles ojos y oídos de espías para cada una de sus acciones y de sus palabras, cuando inesperadamente de día y de noche la puerta de su casa puede ser abierta para una súbita visitación, se van aflojando poco a poco sus nervios. Origínase un miedo colectivo que sucesivamente rinde por contagio hasta los más valientes. Toda voluntad de afirmarse a sí mismo tiene por último que quedar paralizada en tan vano combatir, y gracias a su sistema penal, gracias a su disciplina, en poco tiempo la ciudad de Ginebra se convirtió realmente en tal como la quería su dictador, temerosa de Dios, tímida, sobria y voluntariamente sometida, sin resistencia de ninguna clase, a una voluntad única, la de Calvino. Bastan algunos años bajo esta disciplina y Ginebra comienza a transformarse. Algo como un velo gris está extendido sobre la ciudad, en otro tiempo libre y alegre. Han desaparecido los trajes abigarrados, se han apagado los colores, no suena ya ninguna campana en las torres, ni ninguna animadora canción en las calles. Cada casa llega a ser fría y sin adornos como una iglesia calvinista. Las posadas están desiertas desde que el violín no es tocado ya para la danza, desde que los bolos no ruedan
ya gozosamente por el cobertizo, desde que los dados de hueso no caen ya ligeros del cubilete a la mesa. Los lugares de baile permanecen vacíos, las sombrías alamedas donde se encontraban las parejas de enamorados están abandonadas. Solo el desnudo recinto de la iglesia junta los domingos a los seres humanos en una reunión grave y silenciosa. La ciudad tiene ahora otro semblante, severo y moroso, el semblante de Calvino, y poco a poco todos sus habitantes, por miedo o inconsciente acomodación, adoptan su rígido continente, su inexorable seriedad. Ya no caminan fácil y sueltamente de un lado a otro. Sus miradas no se atreven ya a mostrar su fuego, por temor a que la cordialidad puede ser tenida por sensualidad. Se olvidan de vivir con alegre confianza, por timidez ante el hombre severo que jamás muestra en público jovialidad alguna. Hasta en el círculo más íntimo se han acostumbrado a murmurar en vez de hablar, pues detrás de cada puerta pueden acechar sirvientes y criadas. Por todas partes descubre el miedo que ya se ha hecho crónico, invisibles delatores y espías a sus espaldas. Lo que más importa es que nadie se fije en uno. No llamar la atención ni por la ropa, ni por una frase ligera, ni por un semblante animado. No hacerse sospechoso. Conseguir que le olviden a uno. Lo que prefieren los ginebrinos es permanecer en sus casas. Los cerrojos y las paredes todavía protegen, hasta cierto punto, de las miradas y de las sospechas. Pero al instante se retiran espantados de la ventana, si por casualidad ven a alguien del consistorio que avanza a lo largo de la calle. ¿Quién sabe lo que el vecino puede haber denunciado o dicho acerca de él? Después, si tienen que salir a la calle, se deslizan con los ojos bajos, silenciosos y taciturnos, envueltos en sus oscuros mantos, como si fueran al sermón o a un entierro. Hasta los niños que se crían bajo esta nueva severa disciplina y son fuertemente atemorizados en las lecciones de edificación, no juegan, ya petulante y ruidosamente como los otros chicos. También ellos agachan la cabeza, como bajo el temor de un golpe invisible. Se desarrollan tímidos y sin frescura, como flores que han florecido, no bajo el sol, sino en una sombra fría. Con toda regularidad, como una maquinaria de relojería, jamás interrumpida por días de fiesta ni días de descanso, sigue con su triste y helado tic-tac el ritmo de esta ciudad, uniforme, ordenado y seguro. Quien como nuevo y extraño llega a sus calles tendría que creer que la ciudad está de luto. Tan fosca y fríamente le miran los hombres, tan silenciosas y sin alegría están las callejas, tan fosca y abrumadora es la atmósfera espiritual. A la verdad, la disciplina es admirable cosa, pero esta severa moderación y templanza que Calvino impuso forzadamente a la ciudad es pagada con una inconmensurable pérdida de todas las fuerzas sagradas que nunca se originan sino de las superfluidades y sobreabundancias. Y aunque esta ciudad pueda llamar suyos a gran número de ciudadanos piadosos y temerosos de Dios, de diligentes teólogos y de graves letrados, aún 2 siglos después de Calvino, Ginebra no ha producido ningún pintor, ningún músico, ningún artista de fama universal. Lo extraordinario quedó sacrificado a lo ordenado. La libertad creadora al servilismo que no opone contradicción. Y cuando por fin, pasando el tiempo, vuelve en esta ciudad a nacer un artista, este no será durante toda su vida, sino una perenne rebelión contra lo que oprime la personalidad. Solo
en la figura de su más independiente ciudadano, solo en Juan Jacobo Rousseau, creará Ginebra al opuesto polo espiritual de Calvino. Aparece Castellón. Temer a un dictador no es, en modo alguno, lo mismo que amarle, y quien se somete exteriormente a un sistema de terror está muy lejos de reconocer su justificación con ello. A la verdad, en los primeros meses después de su regreso, todavía es unánime en ciudadanos y funcionarios la admiración hacia Calvino. Todos los partidos parecen estar en su favor, desde que ya no hay más que un solo partido, y la mayor parte de las gentes ceden con entusiasmo a la embriaguez de la unificación. Pero pronto comienza la desilusión, pues naturalmente todos los que habían llamado a Calvino para que pusiera orden habían esperado en secreto que este furioso dictador, tan pronto como estuviera asegurada la disciplina, cedería en el rigor de su draconiana moral. En vez de ello, ven día en día que los azotes se alzan más tensos. No escuchan nunca ni una sola frase de gracias por el inmenso sacrificio de libertad personal y alegría también que han hecho. Con enojo tienen que escuchar desde el púlpito palabras como estas: que sería necesaria una horca para colgar a unos 700 u 800 muchachos ginebrinos a fin de introducir realmente las buenas costumbres y la disciplina en esta ciudad podrida. Solo ahora advierten que en lugar del médico para las almas que pedían, han llamado dentro de los muros de la ciudad a un carcelero de su libertad, y que con medidas de coacción cada vez más duras acabará por fin por causar el enojo de sus más fieles partidarios. Por lo tanto, basta que transcurran muy pocos meses y ya existe de nuevo en Ginebra el descontento contra Calvino. Desde la lejanía, como imagen del deseo, su disciplina actuaba de un modo mucho más seductor que con su dominadora presencia. Ahora apalidecen los colores románticos y los que aún ayer lanzaban clamores de júbilo comienzan en voz baja a lanzar quejidos. Mas, en todo caso, es preciso una ocasión bien patente y para todos comprensible que conmueva el nimbo personal de un dictador, y esta ocasión ofrécese pronto. Por primera vez, comienzan los ginebrinos a dudar de la humana infalibilidad del consistorio durante una espantosa epidemia de peste que durante 3 años, desde 1542 hasta 1545, asoló la ciudad. Pues los mismos pastores que en general, con amenaza de los más severos castigos, exigían que todo enfermo, dentro del plazo de 3 días, llamara al eclesiástico a la cabecera de su lecho, desde que uno de ellos falleció del contagio, dejan que los enfermos del hospital de apestados padezcan y mueran sin el consuelo de la iglesia. Imploradora súplica a la municipalidad que por lo menos uno de los miembros del consistorio se encuentre dispuesto para edificar y consolar a los pobres enfermos del hospital de apestados. Pero ni uno solo solicita ese puesto, fuera del rector de la escuela, Castellón, al cual, no obstante, no le es confiada esa misión por no ser miembro del consistorio. El mismo Calvino consiente que sus colegas lo declaren indispensable y confiesa abiertamente que no convendría abandonar a toda la iglesia para socorrer a una de sus partes. Pero también los otros pastores que no tenían que defender una misión tan decisiva se ocultan porfiadamente lo más lejos posible del peligro. Siguen siendo vanas todas las conjuraciones del consejo a los temerosos pastores de almas.
Algunos de ellos hasta llegan a declarar franca y libremente que preferirían ir a la horca que al hospital de apestados. Y el 5 de enero de 1543 presencia Ginebra la sorprendente escena de que la totalidad de los pastores reformados de la ciudad, con Calvino a su cabeza, se presenten en la asamblea del consejo para hacer allí pública su declaración, valiente a su manera de que ninguno de ellos tiene el valor suficiente para entrar en el hospital de apestados, aunque saben que sería su misión servir a Dios y a su santa iglesia en los buenos como en los malos días. Ahora bien, nada actúa de un modo tan convincente sobre un pueblo como el valor personal de sus directores. En Marsella, en Viena y en otras muchas ciudades, se celebra todavía al cabo de varios siglos la memoria de aquellos heroicos sacerdotes que durante la gran epidemia llevaron consuelos a las casas de los afectados. Tal heroísmo en sus cabezas no lo olvida jamás un pueblo, pero menos aún su personal cobardía en horas decisivas. Con furiosa befa observaban y satirizaban ahora los ginebrinos el que los mismos clérigos, que desde lo alto del púlpito exigían los mayores sacrificios, no estaban ellos mismos dispuestos ni a realizar el más pequeño. Y fue en vano que para desviar la desazón general fuera inventada una comedia infame. Por orden del consejo, fueron atrapados algunos ampones y atormentados de la manera más espantosa hasta que confesaron que untando los llamadores de las puertas con un ungüento formado con excrementos del diablo, habían traído la peste a la ciudad. En vez de que Calvino, como humanista, se opusiera despreciativamente a tal chismorreo de viejas, este espíritu, siempre vuelto hacia el pasado, confiesa ser un convencido defensor de aquel medieval delirio. Pero aún más que su convencimiento, públicamente enunciado de que los semeurs de peste habían llevado su merecido, le perjudica su afirmación, hecha desde lo alto del púlpito, de que un hombre, a causa de su ateísmo, había sido arrancado de su cama en claro día por el demonio y arrojado a las aguas del Ródano. Por primera vez, tiene que presenciar Calvino el que varios de sus oyentes apenas se molesten para ocultar su burla ante tal superstición. En todo caso, una buena parte de aquella fe en su infalibilidad, que significa para cada dictador un imprescindible elemento de poder psicológico, queda perturbada durante la epidemia de peste. Establécese una innegable desilusión. De modo más vivo y por círculos cada vez más dilatados, se extiende la resistencia. Pero por dicha para Calvino, si se extiende, no se reconcentra. Pues en todos los tiempos, la ventaja momentánea de una dictadura que le garantiza aún la soberanía, cuando hace ya mucho tiempo que se ha pasado mucha gente a la oposición, consiste en que su militarizada voluntad se presenta unitariamente cerrada y organizada, mientras que la voluntad contraria, llegando de diversas partes y actuando por diversos motivos, nunca o solo tarde se junta en una auténtica fuerza de choque. No sirve de nada el que mucha gente de un pueblo esté internamente en contra de una dictadura, mientras estos muchos no se reúnan para actuar según un plan unitario y una estructura cerrada. Por ello, en general, desde las primeras sacudidas dadas a la autoridad de un dictador hasta su ruina definitiva, hay todavía un largo y dificultoso trecho. Calvino, su consistorio, sus pastores y los emigrantes partidarios suyos representan un único bloque de voluntades, una apretada fuerza segura de su propósito. Sus adversarios, por el contrario, se reclutan sin relación unos con otros
en todas las posibles esferas y clases sociales. Allí están, de una parte, los antiguos católicos, que en lo secreto pertenecen aún a su antigua fe, pero junto a ellos están también los bebedores de vino, a quien les han cerrado las tabernas, y las mujeres a quienes no se les permite adornarse. Después, de otra parte, los antiguos patricios de Ginebra, enojados contra la pelonería de Nueva Cochura, contra los forasteros, que apenas llegados de su emigración se posesionan cómodamente de todos los destinos públicos. Esta oposición relativamente numerosa y fuerte se integra de una parte los elementos más nobles y de otra de los más lamentables. Pero mientras los desazonados no se liguen entre sí con una idea general, sigue siendo impotente su descontento. Solo es una fuerza latente en vez de ser una eficaz. Jamás puede prosperar una improvisada banda contra un militarizado ejército. Jamás un desorganizado descontento contra un terror organizado. Por ello, en los primeros años, es fácil para Calvino refrenar estos desparramados grupos, porque nunca se le oponen como totalidad. Y de este modo puede irse librando, ya del uno, ya del otro, con una dentellada dada de costado. Realmente peligroso para el portador de una idea solo lo es el hombre que le opone otro pensamiento, y eso lo reconoció al punto Calvino con su clara y desconfiada mirada. Pues desde la primera hora hasta la última, entre todos sus adversarios, a ninguno temió más que al único que espiritual y moralmente era de condición igual a la suya, y que con toda la pasión de una conciencia libre se sublevaba contra su tiranía espiritual. Sebastián Castañón. Solo nos ha sido conservado un único retrato de Castañón, y por desgracia no es más que mediano. Muestra un semblante totalmente grave y espiritual, con unos ojos francos, y casi podría decirse que veraces, bajo una frente alta y libre. Fisonómicamente no nos dice nada más. No es ningún retrato que permita lanzar una ojeada a lo profundo de un carácter, pero de todos modos informa de modo inequívoco sobre los rasgos más esenciales de este hombre. Su íntima seguridad en sí mismo y su equilibrio. Si se ponen una al lado de la otra, las imágenes de ambos adversarios, Calvino y Castañón, será ya clara, plásticamente. La oposición que tenía que manifestarse más tarde en lo espiritual de modo tan resuelto. El rostro de Calvino es todo tensión, una energía reconcentrada de modo convulsivo y enfermizo que quiere ser descargada en impaciencia y rudeza. El semblante de Castañón se muestra indulgente y lleno de especiante serenidad. Todo fuego la mirada del uno, toda oscura serenidad la del otro. La impaciencia contra paciencia, celo explosivo contra resolución perseverante. Fanatismo contra humanidad. Casi tan escasas como las que poseemos de su aspecto exterior son las noticias de la juventud de Castañón. En 1515, 6 años después que Calvino nació en la frontera entre Suiza, Francia y Saboya, su familia tuvo por nombre Chatillon o Chatillon, y acaso también bajo el señorío saboyano fue llamada Castellone o Castiglione. Pero su lengua materna no debe haber sido la italiana, sino la francesa. Bien pronto, a la verdad, su idioma propio llega a ser el latín, pues a los 20 años surge Castañón como estudiante en la Universidad de Lyon y allí adquiere, además del conocimiento de las lenguas francesa e italiana, la absoluta maestría en el latín, el griego y el hebreo. Más tarde aprende alemán también, y de este modo, en todos los otros territorios del saber,
Su celo y sus conocimientos se muestran como tan sobresalientes que los humanistas y los teólogos, por unanimidad, lo contaron entre los hombres más sabios de aquel tiempo. Al principio son las bellas artes y las musas lo que seduce al joven estudiante, el cual valiente y miserablemente gana su pan dando lecciones. Produce una serie de poesías y de escritos literarios latinos, pero pronto se apodera de él una pasión más fuerte que la de las ya muertas cosas pretéritas. Siéntese poderosamente poseído por los nuevos problemas del tiempo. El humanismo clásico, si se le considera históricamente, solo tuvo en realidad una muy breve y gloriosa floración, que ocupa pocos decenios entre las dos grandes épocas de valor universal del Renacimiento y de la Reforma. Solo durante un momento esperó la juventud la redención del mundo de una renovación de los estudios clásicos, de una educación sistemática. No obstante, bien pronto les parece a los más apasionados, a los mejores de esta generación, que no es nada más que una labor de viejos, un bajo servicio de carromateros, el reproducir una y otra vez, copiando antiguos pergaminos, a Cicerón y a Tucídides, mientras que partiendo de Alemania como un incendio por un bosque, una revolución religiosa se va apoderando ya de millones de almas. Pronto en todas las universidades se disputa más sobre la antigua iglesia y la nueva que sobre Platón y Aristóteles. En lugar de las pandectas, profesores y estudiantes hacen investigaciones sobre la Biblia, lo mismo que en tiempos posteriores las oleadas de lo político, de lo nacional o de lo social. En el siglo XVI, la irresistible pasión de contribuir a pensar, a discutir, a elaborar las ideas religiosas del tiempo, se apodera de toda la juventud europea. También Castiglione es arrebatado por tal marea y un acaecimiento personal fue decisivo para su naturaleza humanitaria. Cuando en Lyon asiste por primera vez a la quema en la hoguera de un hereje, conmuévele hasta las últimas profundidades de su alma. De una parte, la crueldad de la Inquisición y de otra el animoso porte de la víctima. Desde este día está resuelto a vivir y a luchar por la nueva doctrina, en la que ve libertad y liberación. Naturalmente que desde el momento en que el mancebo de 25 años se ha decidido por la reforma, corre peligro su vida en Francia. Siempre donde quiera que un Estado o un sistema oprime fuertemente a la libertad de creencias, solo quedan tres caminos para aquellos que no quieran someterse a que sea violentada su conciencia. Pueden combatir abiertamente el terrorismo estatal y convertirse en mártires. Esta vía de la franca resistencia, la más osada de todas, la eligieron Berquin y Etienne Dolet y pagaron su rebelión en la hoguera. O, para preservar la interna libertad y al mismo tiempo conservar también la vida, pueden someterse en apariencia y encubrir su auténtica opinión. Esta es la técnica de Erasmo y de Rabelais, los cuales exteriormente mantienen paz con la Iglesia y el Estado, para, envueltos en el manto de la sabiduría o cubiertos con la caperuza de cascabeles del bufón, disparar desde retaguardia sus envenenadas flechas, eludiendo con habilidad la acción de la fuerza, engañando a la brutalidad con astucias de Ulises. Como tercer refugio queda la emigración, el intento de pasar a salvo con su persona la interna libertad, desde el país donde es perseguida y despreñada hasta otra tierra donde le sea lícito respirar sin estorbos. Castiglione, carácter recto, pero al mismo tiempo suave, eligió como Calvino el camino más pacífico.
A principios de 1540, poco después de haber contemplado con atormentado pecho en Lyon el suplicio en la hoguera de los primeros mártires evangélicos, abandonó su patria para ser desde entonces emisario y mediador de la doctrina evangélica. Castellón se dirige a Estrasburgo y, a la verdad, como la mayor parte de estos emigrados religiosos, propter Calvinum, a causa de Calvino, pues desde que este hombre, en el prólogo de su Institutio, exigió del modo más audaz de Francisco I la tolerancia y la libertad de creencias, aunque él mismo sea todavía un mancebo, pasa ante toda la juventud francesa como heraldo y abanderado de la doctrina evangélica. De él esperan todos estos refugiados aprender a sufrir sus persecuciones. De él, que sabe formular exigencias y plantear problemas. Recibir de él una tarea para su vida, como discípulo y como discípulo entusiasta, pues todavía el carácter ansioso de libertad de Castellón ve en Calvino el representante de la libertad espiritual. Se dirige inmediatamente Castellón a casa de su compatriota y durante una semana habita en el hospedaje estudiantil que la mujer de Calvino ha organizado para estos futuros misioneros de la nueva doctrina. No obstante, en este primer momento no puede llegar a las deseadas íntimas relaciones, pues poco después es llamado ya Calvino a los concilios de Worms y de Hagenau. Se perdió la ocasión de establecer un primer lazo entre ellos, pero el que Castellón, entonces de 24 años, produjo ya una profunda impresión, manifiéstase muy pronto, pues apenas está asegurada la definitiva invocación a Calvino para que regrese a Ginebra, cuando a propuesta de Farel, con aprobación de Calvino, aquel otro sabio, floreciente de juventud, es llamado también a Ginebra como profesor de su escuela. Expresamente se le atribuye el título de rector. Le son asignados 2 maestros auxiliares a sus órdenes y además se le impone la deseada obligación de predicar en la iglesia de Vendeubres, una parroquia del territorio ginebrino. Castellón justifica en un todo esta confianza y su actuación docente le proporciona además ocasión de un éxito, especialmente literario, pues para hacer a los discípulos más estimulante el aprendizaje de latín, traduce Castellón los más plásticos episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento en forma de diálogo latino. Pronto, el librillo, que al principio había sido pensado como un puente de los asnos para los niños de Ginebra, llega a ser universalmente conocido, y en sus efectos literarios y pedagógicos acaso solo puede ser comparado con los coloquios de Erasmo. Y aún, al cabo de los siglos, el librillo sigue siendo impreso. Nada más que 47 ediciones han aparecido de él. Cientos de miles de alumnos han aprendido en sus páginas los fundamentos del latín clásico. Y aunque en el sentido de sus aspiraciones humanísticas sea solo una obra accesoria y de puro azar, siempre es este manualito latino el primer libro con el que Castellón se presentó en el proscenio espiritual de aquel tiempo. Pero las ambiciones de Castellón van dirigidas hacia metas más elevadas que a escribir un libro escolar, agradable y útil. No renunció al humanismo para desparramar sus fuerzas y saber en pequeños trabajos. Este ser humano joven e idealista lleva en sí un alto plan que hasta cierto punto debe repetir y sobrepasar juntamente la poderosa acción de Erasmo y la de Lutero. No se propone nada menos que traducir nuevamente toda la Biblia al latín y al francés. También su pueblo, el francés, debe tener a su alcance toda la verdad, lo mismo que por la voluntad creadora de Erasmo y de Lutero la tienen el mundo humanístico y el alemán.
Y con la fe tenaz y silenciosa de su ser, Castaglione se pone al trabajo en esta gigantesca empresa. Noche tras noche, el joven sabio que durante el día lucha fatigosamente con una tarea mal pagada para obtener el escaso pan de su familia, trabaja en aquel plan sacratísimo a que ha de consagrar su vida entera. Empero, y en los primeros pasos tropieza Castaglione con una resuelta resistencia. Un librero ginebrino se ha declarado dispuesto a imprimir la primera parte de su traducción latina de la Biblia. Pero en Ginebra, Calvino es ilimitado dictador en todas las cuestiones espirituales y eclesiásticas. Sin su consentimiento, sin su imprimatur, no es lícito que sea impreso libro alguno dentro de los muros de la ciudad. La censura nace siempre, naturalmente, como hija de toda dictadura. De este modo, Castaglione se dirige a Calvino, un hombre de letras a otro hombre de letras, un teólogo a otro teólogo, y le pide como colega el imprimatur. No obstante, los caracteres autoritarios siempre ven en los pensadores independientes un adversario insoportable. La primera impresión de Calvino es de enojo y de despecho, apenas disimulados, pues él mismo escribió el prólogo para una traducción francesa de la Biblia hecha por un pariente suyo, y con ello hasta cierto punto la ha reconocido como la Vulgata, como la Biblia oficial universalmente válida del protestantismo. ¡Qué osadía! Por lo tanto, la de este joven, que no quiere reconocer humildemente como única, válida y auténtica la versión que ha sido testimoniada por él y en la que colaboró él mismo, sino que, en vez de ello, quiere poner al lado de la otra una versión nueva y hecha además por su saber y conocimientos. Claramente se advierte el excitado mal humor de Calvino ante esa arrogancia de Castaglione en su carta a Viret. Y dice: escucha, la fantasía que le ha dado a nuestro Sebastián nos da ocasión para reír, pero también para sentir enojo. Rice 3 días vino a mi encuentro y me pidió permiso para publicar su traducción del Nuevo Testamento. Ya por este irónico tono puede uno imaginarse lo cordialmente que habrá recibido a su rival. En realidad despacha a Castaglione sin miramiento alguno. Está dispuesto a darle el permiso, pero solo con la condición de que ha de leer primero la versión y le sea lícito corregir en ella lo que, por su parte, considere como necesitado de corrección. Ahora bien, nada hay más remoto del carácter de Castaglione que la vana complacencia en sus propias obras y la seguridad de sí mismo. Jamás, como Calvino considera sus opiniones como las únicas verdaderas, su concepto sobre cualquier cosa como algo sin mácula e inatacable. Y el prólogo que escribió después para esta traducción presenta por completo un dechado de modestia científica y humana. Abiertamente consigna allí que él mismo no ha entendido todos los pasajes de la Sagrada Escritura y avisa de ello al lector para que no confíe en su traducción sin reflexionar. Pues la Biblia es un libro oscuro, lleno de contradicciones, y lo que él ofrece es solo una interpretación y no, en modo alguno, una certidumbre. No obstante, por muy humana y humildemente que Castaglione tase su propia obra, a tanta mayor altura coloca como hombre la nobleza de la independencia personal. En su conciencia de que como hebraísta, como helenista y hombre de letras, en modo alguno se encuentra por debajo del Calvino. Ve con razón una cosa depresiva en este
querer censurarle de arriba abajo, en esta pretensión autoritaria de mejorar su obra. En una libre república de hombres de letras junto a hombres de letras, de teólogos junto a teólogos, no quiere colocarse respecto a Calvino en la situación de discípulo y maestro. No quiere dejar que sea tratada con el lápiz rojo su obra, sencillamente como el tema de un escolar. Para encontrar una humana salida, para testimoniar a Calvino su consideración personal, le ofrece que a la hora que fuera conveniente para Calvino, iría a leerle el manuscrito y ya se declara con anticipación dispuesto a aceptar en cuestiones de detalle los consejos y las proposiciones del dictador. Pero Calvino es fundamentalmente opuesto a toda fórmula de conciliación. No quiere aconsejar, solo ordenar. Rechaza esto, mezquine y ásperamente. Le comuniqué que aunque me prometiera 100 coronas, no me encontraría dispuesto a dejarme ligar con compromisos para un tiempo determinado. Y después, quizás, discutir 2 horas acerca de una palabra única. Con ello, se marchó enojado. Por primera vez se cruzaron los aceros. Calvino experimentó que Castellón no está inclinado a someterse a él sin voluntad alguna en cosas eclesiásticas y espirituales. Reconoció en medio de la general adulación al eterno adversario de toda dictadura, al hombre independiente, y desde esta hora Calvino está decidido a apartar de su cargo en la primera ocasión y hacer posible de Ginebra a este hombre que no quiere servirle a él, sino a su propia conciencia. Quien busca un pretexto sabe siempre encontrarlo. Calvino no tuvo que esperar largo tiempo, pues Castellón, que no puede alimentar a su numerosa familia con el sueldo tasado con mezquindad de un maestro de escuela, aspira al cargo íntimamente más adecuado para él y mejor pagado: predicador de la palabra divina. Desde la hora en que dejó Lyon, el objetivo de su vida había sido el llegar a ser servidor y mensajero de la doctrina evangélica, y ahora hace ya meses que el excelente teólogo viene predicando en la iglesia de Bourg-en-Bresse, sin que jamás haya sido alzada la menor objeción en aquella ciudad de costumbres tan severas. Nadie, por lo tanto, en Ginebra puede solicitar con mejores títulos su admisión en el cuerpo de pastores. En efecto, la solicitud de Castellón encuentra unánime aprobación en el municipio. Y el 15 de diciembre de 1543 se decide que Sebastián es un hombre muy sabio y muy indicado para servir a la iglesia. Y con ello se ordena su colocación en el servicio eclesiástico. Pero la municipalidad no contó con Calvino. ¿Cómo? Sin preguntarle antes a él, del modo más sumiso. Ordenó el Consejo Municipal nombrar pastor y junto con ello miembro del consistorio a Castellón, persona que puede ser molesta para Calvino a causa de su íntima independencia. Al punto protesta contra el nombramiento de Castellón y explica su manera de proceder, poco propia de un colega. En una carta dirigida a Farel, con estos oscuros términos: hay importantes razones que impiden su nombramiento. En todo caso, ante el Consejo no hice más que aludir a estos motivos y no los expresé, pero al mismo tiempo salí al encuentro de toda falsa sospecha respecto a él, para dejar su nombre libre de todo ataque. Mi intención es la de guardarle miramientos. Al leer estas palabras oscuras y misteriosamente empleadas, es sorprendido el lector por cierta sospecha en el primer momento desagradable. ¿No parece realmente como si aludieran a algo afrentoso contra Castellón, que le hacía incapaz de revestir la dignidad de pastor,
a cualquier mácula que Calvino cubre magnánimamente con el cristiano manto de la indulgencia al guardarle miramientos? ¿De qué delito, preguntase el lector, ha podido hacerse culpable este hombre de letras tan altamente apreciado, el cual es pasado en silencio por Calvino con tanta magnanimidad? ¿Se ha apoderado de dinero ajeno? ¿Ha delinquido con mujeres? ¿Encubre su carácter por toda la ciudad tenido como irreprochable? ¿Cualquier error secreto? Pero con voluntaria falta de claridad deja Calvino que se cierna sobre Castañón la más indeterminada de las sospechas. Y nada es tan fatal para el honor y la consideración pública de un hombre como una ambigüedad que guarda miramientos. No obstante, Sebastián Castañón no quiere que se le guarden. Tiene su conciencia pura y clara y apenas llega a su conocimiento que es el propio Calvino quien, a escondidas, quiere arruinar su fama. Se presenta y exige que Calvino declare públicamente ante la autoridad por qué razones debe serle rehusado el cargo de pastor. Ahora tiene Calvino que poner sus cartas sobre la mesa y exponer el misterioso delito de Castañón. Por fin se llega a conocer el crimen con tan tierna solicitud silenciado por Calvino. Castañón, espantoso descarrío. En dos secundarias interpretaciones teológicas de la Biblia, no es por completo de la opinión de Calvino. En primer término expresó el punto de vista, y a ello asienten todos los teólogos en alta voz o en voz baja, de que el Cantar de Salomón no es en modo alguno una poesía religiosa sino profana. El himno de la Sulamita, cuyos pechos triscan como dos cervatillos en campo de azucenas, constituye una poesía erótica totalmente mundanal y está bien lejos de ser una glorificación de la Iglesia. También la segunda divergencia es baladí. Castañón le concede al descendimiento de Cristo a los infiernos una significación distinta de la de Calvino. Muy menudos y muy sin importancia se muestran, por lo tanto, los crímenes de Castañón, magnánimamente silenciados por Calvino, y a causa de los cuales debe serle negada la dignidad de pastor. Pero, y en este punto reside la cuestión realmente decisiva, para un Calvino en el terreno de la doctrina no hay ni pequeñeces ni menudencias. Para su espíritu metódico, que aspira a una altísima unidad y autoridad en la nueva Iglesia, la más mínima desviación es tan peligrosa como la más grande. Calvino quiere que en su fábrica poderosa y lógicamente edificada cada piedra y hasta cada granillo de arena esté inconmoviblemente colocado en su puesto. Y lo mismo que en la vida política, lo mismo que en las costumbres y el derecho, también en sentido religioso, le parece fundamentalmente insoportable cualquier forma de libertad. Si su iglesia ha de durar, tiene que mostrarse autoritaria, desde sus cimientos hasta el último y más diminuto ornamento. Y para quien no reconozca este su principio director, quien intente pensar con independencia en sentido liberal, para ese no hay espacio alguno en su estado. Desde el principio, pues, es trabajo perdido el que el Consejo invite a Castañón y Calvino a una pública controversia, a fin de que concilien amigablemente sus diferencias de opinión.